Procedente de lejanas tierras orientales, llegó hace mucho tiempo el gran héroe Braz. Sometió y unificó a las tribus que poblaban Hispania y los territorios galaicos. Su hijo Breogán fundaría la ciudad de Brigantium, actualmente llamada Coruña. Un día, Iz, hijo de Breogán, divisó a lo lejos una isla que posteriormente en su honor se llamaría Islandia, es decir, Irlanda. Allí fue muerto por los Tatua de Danann y vengado posteriormente por su hijo Mil, nieto de Breogán. Mil fundaría las 7 naciones celtas: Escocia, Gales, Cornualles, Isla de Man, Irlanda, Bretaña y Galicia. Por otra parte, otro héroe greco-latino, Heracles o Hércules, héroe solar, lucharía en Hispania contra el rey Gerión, fundándose la Torre de Hércules que vemos a nuestras espaldas. ¿Serán Hércules y Breogán el mismo héroe solar y civilizador de aquellos pueblos neolíticos y de la Edad de Bronce, trayéndoles un impulso espiritual, civilizador de tipo celta? Cuentan las leyendas que se pierden en la noche de los tiempos, que bajo las arenas de esta enorme duna, o también bajo las aguas de la laguna próxima, yace sumergida una ciudad conocida como Valverde. La Virgen pidió hospedaje en ella y al no serle concedido, y también por la vida extraviada de sus gentes, fuertes temblores e inundaciones castigaron a la villa a su desaparición, en tanto la Virgen se retiraba. En otra versión, un rico moro, aterido por el frío de estas tierras, pidió cobijo en el palacio del rey, cuya hija, la princesa, lo acogió y le permitió reponerse al lado de la hoguera de palacio. Cautivado y enamorado, el moro le pidió en casamiento y tras ser rechazado por pagano, conjuró las fuerzas oscuras para que inundaran la ciudad. Olsonov baoresagi, kuilar balata, el anusaka el azo, sobrazo del roray y tanazo da pesa, irá tama el pereji, da soel cocano taoazo dimezó, ozcomema el tanovelo azo La princesa pidió a las hadas o mouras buenas que la protegieran. Perseguido por el rey, el moro, para escapar más rápido, se convirtió en toro y fue hundiéndose poco a poco bajo las aguas junto a la ciudad y sus gentes. Cuentan las crónicas que en ocasiones los mugidos del animal se oyen como saliendo de las aguas. Esta leyenda nos remite a los arquetipos universales de la sexualidad, el simbolismo de las aguas, el simbolismo del toro y la existencia de planos paralelos al nuestro, con su vida propia y sus habitantes. El mito de las antiguas ciudades sumergidas, como esta de Valverde, que simbólica y alegóricamente nos recuerda un valle verde y el paraíso, es un recuerdo, un eco de la Atlántida de Platón, posiblemente del diluvio universal. Aquel continente se sumergió bajo las aguas del mismo nombre hace entre 10.000, 12.000 y 20.000 años. Así, a estas tierras llegaban las tribus neolíticas, megalíticas y célticas en busca de aquella sabiduría civilizadora que traían los noés, aquellos caudillos civilizadores. Aquí cerca, en la ciudad de Noya, se encuentra el escudo con el arca de Noé y es un nombre dedicado a una de sus hijas. Aprendieron astronomía, agricultura, ganadería, medicina y espiritualidad. Es por eso que todos estos territorios están llenos de megalitos, dólmenes, menires, petroglifos y también de castros celtas.
Las cuevas y los parajes subterráneos fueron en el mundo celta un puente de comunicación entre los vivos y los muertos, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo cotidiano y el misterio. En estas tierras habitó la moura más famosa de Galicia, la reina Lupa o reina Loba. Ella acogió el cuerpo sin vida del apóstol Santiago, traído desde Palestina en barca de piedra por sus discípulos Teodoro y Atanasio. A cambio, les pidió que amansaran unos toros bravos que pastaban en la comarca, lo cual ellos hicieron con la señal de la cruz. Cuenta otra leyenda mítica que un noble y buscador del misterio deambulaba por estas tierras cuando se encontró con un mago de prodigiosos poderes y horroroso aspecto. Este mago portaba un grueso libro que cuando lo golpeaba 3 veces hacía aparecer de entre la cueva un monstruo que adoraba al mago y aterrorizaba al noble. «Debes superar tu miedo para alcanzar la sabiduría», le dijo un día el mago al noble. «Para ello habrás de mirar el firmamento todos los días y estudiar las estrellas». Pasó así la vida el noble y desarrolló el poder de mover las nubes y las tormentas con el pensamiento. A los 100 años y un día reapareció el mago y le dice: «Ahora debes disparar la flecha de tu destino, la flecha de tu muerte. Donde ésta cayera, tu cuerpo morirá, pero tu alma volará libre». La flecha cayó cerca del río Ulla, en este mismo valle. Los rayos de la luna cayeron sobre ella y allí creció el monte sacro. En esta cueva viven todavía los mouros que se les oye bajar al río a por agua y ellos atesoran en su interior profundas riquezas materiales y espirituales en sus profundidades. El cruce de fuerzas y de caminos en todas las culturas y especialmente en la tradición céltica siempre ha sido propicio para todo tipo de conjuraciones, invocaciones, protección y diversos fenómenos espirituales que se podrían producir. En Galicia se han santificado y cristianizado muchas encrucijadas de caminos colocando los cruceiros. En ellos observamos al Cristo en la cruz por un lado, a la Madre Divina por el otro, a veces sosteniendo en su regazo a su Hijo. Decoran el pedestal muchos elementos que simbolizan la pasión del Cristo y asimismo las herramientas del trabajo en la gran obra que esos constructores de cruceiros, muchas veces vinculados a escuelas de masonería y gremios de constructores, estaban realizando en su interior. Así vemos el martillo, las tenazas, la espada simbolizaban la voluntad, la mano, la laboriosidad, la escalera, los distintos niveles del ser por el que estaban ascendiendo en su trabajo interior. Era frecuente, y aún se encuentran testimonios, de que a partir de las 12 de la noche podía el caminante encontrarse con la visión de la Santa Compaña. Era esta una procesión de muertos o de almas en pena que estaban purgando sus faltas en la dimensión desconocida, en el purgatorio. Portaban un ataúd, unas velas, un estandarte o un crucifijo, el cual podían pasarle al caminante inadvertido. Para protegerse debía trazar un círculo en el suelo y colocarse al centro o bien acercarse a uno de estos cruceiros donde tendría la protección y el amparo de la divinidad y de la cruz. Reza un dicho que estas almas decían: «Anda de día que la noche es mía». Los cruceiros son una herencia céltica de las creencias mágicas en torno a los cruces de caminos. Allí confluían o se invocaban las fuerzas benéficas para protección del caminante. Aquellos dioses celtas como Lugh, que protegían al viajero y al que se sacrificaban piedras que se depositaban en el cruce, fueron asimilados como Mercurio Hermes por los romanos
y cristianizados o dedicados a San Julián, Xiao, por los cristianos. Los dioses penates que cuidaban las despensas y los dioses lares que protegían los hogares y los caminos procedían de dioses celtas romanizados, como Lugh, Dana, Belenus, Teutates. Diosas femeninas fueron también Brígida, de gran poder sobre el fuego y el hogar, y Morgana, con dominio sobre la tierra y la vida. Las festividades cósmicas como el solsticio de verano, con su culto al fuego, el Samaín de noviembre, con su reverencia a los muertos, el Mayo o fiesta de Beltán, para protección de las cosechas, cristianizada luego como culto a María, nos indican que la gnosis de las distintas culturas asimila los principios religiosos universales, celebrando los solsticios y equinoccios de los dioses. Así también, diosas de los manantiales como Navia, con sus fenómenos sobrenaturales vinculados a la espiritualidad de las aguas, fueron revestidas y cristianizadas como apariciones y cultos a María, y en realidad eran manifestaciones muy antiguas de los poderes o espíritus de la naturaleza. Así aparecen en clave cristiana Lourdes, Covadonga y otros muchos enclaves ligados a manantiales o en otros casos a árboles o montañas que eran vórtices sobrenaturales, con apariciones de criaturas mágicas como mouros, mouras o devas de la naturaleza. Un ejemplo de cómo las formas religiosas van evolucionando, superponiéndose y siendo suplantadas unas por otras según la época y la cultura lo tenemos en la bella historia de Santa Mariña de Aguasantas. Adyacente a un castro celta romanizado en el siglo I nos encontramos unas hermosas criptas de ritos iniciáticos con el agua y con el fuego, subterráneas, sobre las cuales posteriormente se construyó una iglesia templaria, quizás inacabada o tal vez destruida por sus ritos paganos y trasladada finalmente hacia lo alto de la población en la actual Basílica de Santa Mariña. Mariña, huérfana de nacimiento, adoptada por una piadosa mujer cristiana llamada Ana, lo cual nos recuerda el nombre de la propia Virgen María, rechazada por ello la joven por su padre gentil y pagano y también por un precepto romano que la pretendía. Este precepto, al sentirse rechazado y frustrado en sus pretensiones, la castigó, la sometió a diversos martirios, de los cuales, por su santidad, Mariña siempre salía ilesa. Se cuenta que incluso el apóstol Pedro la rescató de estos hornos, que era como la tradición le llamaba a estas piedras formosas o piedras curativas donde se realizaban los ritos paganos con el agua y con el fuego. Posteriormente fue decapitada, su cabeza cayó 3 veces en el suelo, rebotando, y se crearon sendas fuentes, otras tantas fuentes de aguas milagrosas. Vemos entonces que se da una simbiosis maravillosa entre los símbolos del agua, del fuego, de la purificación, también de la decapitación psicológica que indica la comprensión y muerte del ego, símbolos, arquetipos universales en el gnosticismo de todos los tiempos. Los sabios magos y sacerdotes, los druidas y druidesas
de la vieja Celtia trabajaban el arte y la ciencia de los espíritus y dioses de la naturaleza. Manejaban eficazmente las ondinas y nereidas del agua, los silfos y sílfides del aire, los gnomos y pigmeos de la tierra, las salamandras del fuego y del sol. Con su guiatura y la ayuda de otras divinidades del panteón celta, orientaban y protegían a su pueblo, como lo hiciera el mago Merlín con el rey Arturo y la nación británica. Los celtas eran panteístas y consideraban que cada animal, planta, montaña o manantial tenía alma, era un ser. Los druidas o sacerdotes celtas se dividían en 3 categorías. Druidas, propiamente dichos, que oficiaban los ritos sagrados. Vates o adivinadores, de ahí las palabras vaticinio y vaticano. Y los bardos o poetas cantores con su lira. El druida era literalmente el vidente del roble. Druidas fueron el mago Merlín, maestro espiritual del rey Arturo, custodios ambos del Santo Grial o copa sagrada. También la druidesa Eponina, mencionada por Tácito y Plutarco. San Columba llamaba a Jesús su santo druida. Y en Galicia, el último druida fue el gnóstico Prisciliano, obispo católico de Ávila, quien por sus prácticas heréticas sería el primer mártir a manos de su propia religión. En el siglo IV, Prisciliano predicaba el cristianismo en los claros del bosque junto a su esposa, con danzas sagradas e interpretación directa y sin intermediarios de las escrituras. Había aprendido alquimia y astrología de su maestro Delfidius. Caminaban descalzos y respetaban la vida, en la cual veían la expresión de la divinidad. El obispo católico gnóstico Prisciliano era panteísta y buscaba a Dios en la naturaleza y en sus criaturas. Los druidas creían en la reencarnación de las almas, ejercían la función profética y de adivinación y tenían una rigurosa formación secreta que duraba 20 años, según nos relata el propio emperador romano Julio César. Podían tener los druidas el poder de la invisibilidad, el de controlar la meteorología y asesorar sabiamente al pueblo y a sus caudillos. Con el cristianismo y la romanización serían perseguidos por su condición de profetas y sanadores. Ser campaneiro, e tú Claro. ahora repicas a campana tamén? Sí, porque, a ver, eu teño o meu traballo, son auxiliar, pero, Claro, bueno, podemos compaginar. Sí, está moi Cada un bonito. ten os seus traballos, todos temos traballo, non? Pero é como se fora a empresa familiar, nos ratos, Sí. pois, por exemplo, se fai falta vir a miña filla ben, se fai falta, porque meu tío falleceu. Entonces, como temos a casa aquí ao ladiño, pois parece que nos daba pena deixar a campana sendo unha cousa de toda a vida. Sí, 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 Porque el normal. desde xoven foi campaneiro. É un compromiso coa iglesia tamén. Claro, el deixouse sempre toda a vida, estuvo aquí, era moi pegado á iglesia, á campana e todo eso. Entonces ao final, pois, dixemos, quedou miña tía ahora a pobre está maior, entonces dixemos, pois nada, seguimos, nós. Mentras Claro. que o poidamos seguir levando, pois, Mira, vouche preguntar do que me contaste antes. sí, O sea, cando había un neno enfermo, sí. pero enfermo non por barriga ou por dolores, sino a veces que estaba... Sí, que o neno parecía que non engordaba, que o neno non se criaba, que o neno se sentía mal, que tiña así certas cousas, Choraba de noite. choraba de noite, non dormía, entón que
achacábano a eso, ao mal de ollo que tiño, decían que tiño angenido, engenido ou algo así decían, Sí. entón estaba, además que... O que me contabas antes, pasaban polo cementerio, tiñan que facer unha ruta. Exactamente, e por exemplo, entrábamos por aí, iban ao cementerio, iban a xunto máis tres como era no cementerio, en teoría sería que era do difunto ese, Claro, era como que algo tiña que un se aire, quedou, un aire de morto. un aire de morto, e tamén había xente que decía que tamén tiñan, pois, o típico, pero aquí non eran dos malos ollos, os malos ollos eran en Santa Xusta. E a xente se volve máis escéptica de todo eso tamén. Exactamente, pero bueno, eu... Queda menos fe. Pero cando temos un problema, eu creo que todo o mundo recorrimos aos santos, sempre lle pedimos. E que tal levaban os sacerdotes esas creencias como medio paganas? Pois non o sei, eu creo que... Non as cortaron, que noutros sitios cortaron. No, eu creo que eles non tiñan moito... Reparo. Sí, O non. ni en algúns casos non se enteraban. Claro, é verdade. En algúns casos porque se facíano de noite e bueno, Ás 12 da noite? Sí, sí, antes das 12 da noite tiña Antes que das ser. 12 da noite. Sí, porque ás 12 da noite, según eles, pois despois tamén xa viñan outras historias, porque eles creían en todo eso. A Santa Compaña podía aparecer. Exactamente, había que non podías vir polo centro, e se acercaba moito o horario non podías vir polo centro tampouco, Polo centro. da carretera, por exemplo, polos camiños, había que vir sí, sí. por os laterales, para que non te atropellaran, eso é o que decía. Andad de día que la noche es mía. Pois por eso, o sea que mira, tantas cousas interesantes que... Te agradecemos moito, Bueno, o pues, relato, foi así, de verdad. mira, estas marcas todas son dos pés. A veces había que... Estos todos son dos pés. Ponían al niño el pie en la Como corteza. a veces había tantos, como las cortezas ya no, ¿sabes? Se iban incrustando, ¿sabes? Los iban incrustando más porque ya estaba muy pelada la corteza, ¿sabes? Ay, que... Y los iban metiendo ahí para sin sacar más corteza, ¿sabes? Claro. Pero se veían perfectamente por Pero aquí. incrustando quiere decir que tallaban más adentro. Tallaban más adentro, Claro, ¿sabes? eso facille daño tamén ao olivo, carai. Sí, pero mira, por aquí se ven las marcas, ¿eh? Mira aquí que más regenerosos. Claro, é que é unha ferida. Claro, pues eso todo se pasó. Por aí ten algún buratiño tamén. Bueno, por arriba no tanto, era la altura más o menos Que de pudieran, que ellos cómodos, sí, pudieran, sí, sí. ¿sabes? Porque É lo con unha hacían- navallilla, non? Mellor Sí, cortaban. traían un hacha pequeña. E todo eso facía así. Bueno, tío que venía con él, o siempre venía un hombre, porque además había el protocolo que no sé cuántas mujeres y luego cuántos hombres había que venir. Ai, Eso que yo pena non saber, eso hai que preguntar. Pues sí, había Ao una, mellor ¿sabes? 9 e 3 Pues o claro, algo era así, y tenían que venir solteros, tamén. sí, tenían eso, solteros, casados y después hombres y mujeres, había un promedio. Claro, claro. O sea que Tanto tampoco, detalle, sabes? Sí. sí, tampoco te puedo ahora decir, pero se ve, y aquel de allí mira que dañado está, unos Sí. más que otros, porque había momentos que ya no había árboles de pelar, ¿sabes? Que estaban, porque eran muchos y muchos y muchos que venían. Pois sí que houve sitio onde o cura cortou a oliveira para Pues aquí quitar no se estas llegaron cousas. a cortar, ¿sabes? É Habrá unha sido- señal de respeto de que respeitan a tradición. Porque después fueron cambiando los sacerdotes, porque murieron y esas cosas, ¿sabes? Y nada, o sea, estos no los cortaron, son legendarios, Sí, 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 que de ben. toda la vida. Ainda que cando eras ti pequena, hai 50 anos, Bueno, sería, 50, te Sí. hablo de, Hay imagínate, 40, sí. 40. serían máis menudas as olivos. Bueno, Sí, pero bueno, esto es igual, ¿eh? Yo me acuerdo, o sea, de sacar en este y en el otro. Claro, Claro, no lo máis forte ou así. Tiveron un hueco. Así como había fuentes de aguas curativas, existían también árboles mágicos que propiciaban la curación, la sanación de los enfermos. Son ritos antiquísimos de reminiscencias célticas, druídicas, y en este caso el niño que tenía un mal de ojo, un meigallo, como dicen en tierras galaicas, un aire de muerto o cualquier tipo de trastornos en su crecimiento, era traído en comitiva con un número determinado de mujeres y de hombres de su familia y un menciñeiro o persona entendida en salmos y curaciones. A las 12 de la noche tenía que salir de casa por una puerta y completar la ruta entrando por otro lugar a la casa. Se ponía la planta del pie del niño en la corteza del olivo, se recortaba esta corteza y se depositaba en un lienzo con granos de maíz y un poquito de tierra que se dejaba secando en el hogar, cerca del fuego, durante los meses necesarios hasta que el niño se restablecía completamente.
son ecos de aquellos cultos a las plantas, aquella comunicación con la naturaleza y la fe firme, la conciencia en que las plantas, a través de su parte espiritual, podían ayudar a los hombres, curándolos, sanándolos. Sí, hasta nuestros días han llegado algunas tradiciones o trabajos mágicos con los espíritus elementales de las plantas, como es el caso de esta hierba namoreira o hierba de enamorar, de la cual podríamos colocar algunas flores en la prenda o bolsillo del ser amado para que así la planta nos conceda el beneficio de su amor. Cerramos así este acercamiento a la cultura celta, su origen, legado, leyendas y tradiciones, estudiadas e investigadas a la luz del conocimiento gnóstico. Os esperamos en siguientes programas de la cultura gnóstica para seguir vivenciando tantos misterios y sabiduría que se encuentran a nuestro alrededor, tanto afuera como adentro de nosotros mismos.